Buenas noches, hermanos. Siempre es un enorme privilegio abrir la palabra del Señor y abrir la mente, el corazón y por supuesto a la voluntad a la que Dios nos ha llamado, es decir, a escucharle, a obedecerle, a honrarle, a poner todo nuestro ser en su palabra. Estamos por finalizar un año y obviamente por empezar otro. Podemos verlo como que algo termina, pero al mismo tiempo podemos verlo como que algo inicia. Yo quiero verlo como que algo inicia, no como que algo termina. Y en ese sentido, tenemos que establecer principios. O en otras palabras, tenemos que tener una base firme para empezar un nuevo año. Para construir un nuevo año. Porque el año se debe construir. Se deben de poner bases sólidas. Que ningún problema o viento nos aparte. Nos puede golpear. Nos puede lastimar. Pero no nos va a mover. Porque vamos a establecer principios. Y esos principios vienen de Dios. Yo quiero llevarlos al libro de Génesis, en el capítulo 13. El Génesis que Dios le dictó a Moisés en el capítulo 13. Hay una historia que va a servir de base para establecer los principios que Dios desea que establezcamos al principio o al inicio de algo para construir algo. En este caso, un nuevo año. En este caso, nuestra vida en un año. Estableciendo principios para ser efectivos, para que nosotros seamos efectivos, para que nuestros hijos sean efectivos, para que nuestros esposos y esposas, nuestras familias sean efectivas en sus trabajos, en sus vidas, en sus testimonios, en sus estudios, en todos sus proyectos. En primer lugar, ¿qué es establecer principios? ¿O a qué nos referimos por principios? En primer lugar, decimos que un principio es una norma que me conduce a un objetivo. Un principio es una norma que me conduce a un objetivo. Es decir, parafraseado o resumido, un principio es lo que enfoca mi potencial, lo que toma todas mis capacidades como hijo de Dios, como hombre o como mujer y las enfoca en un objetivo. Ese es un principio. En segundo lugar, un principio es una norma, en primer lugar, enfoca mi potencial en un objetivo. En segundo lugar, es una norma que eleva mi capacidad. Un principio eleva mi capacidad, es decir, me permite alcanzar mi potencial. Desconocido para la mayoría de nosotros, nuestro potencial desconocido. Solo Dios tiene total claridad del potencial de cada uno. Solo Dios ve en el futuro nuestra vida. Él ve nuestro potencial como desarrollado. Esa es la segunda explicación. Y la tercera es, un principio es una norma que me libera de errores. Es decir, aprovecha mi potencial. En primer lugar, enfoca mi potencial. En segundo lugar, eleva mi capacidad o alcanzo mi potencial. Y en tercer lugar, me libera de errores. Es decir, aprovecha mi potencial. No permite que se desperdicie mi potencial. Eso es un principio. Eso es lo que hace un principio. Principalmente los principios que vamos a ver hoy en la noche. Después de entender que con un principio fundamentado en mi vida, yo puedo enfocar mi potencial. Todas esas capacidades que conozco y que no conozco, Dios permite que yo las enfoque en un objetivo. Que Él ha creado, por supuesto. Que Él ha establecido y que es lo mejor para mí. También Él eleva mi capacidad. La capacidad actual se puede multiplicar
se puede agigantar, puede crecer incalculablemente de acuerdo al poder de Dios. Alcanzo mi potencial que no conocemos, Dios lo conoce, lo ve en futuro. Y en tercer lugar, me libera de errores. Cuando yo recibo el principio de Dios y lo aplico, yo empiezo a sacarle provecho a mi potencial. Yo empiezo a hacer cosas y soy efectivo porque aplico un principio de Dios. Es decir, un principio me enfoca, un principio me desarrolla y un principio hace que ocupe todo mi potencial. Quiero hacer un poco de contexto del pasaje y decir que a Abraham se le había delegado una tarea única. Y cuando digo única me refiero a una gran tarea por su beneficio. Porque el beneficio no solo era para Abraham, era para muchos hombres, incluido usted y incluido yo. Por lo tanto, esa tarea era única, era especial, era eminentemente importante para Dios, para Abraham y para el mundo entero. Este es el contexto en el que se desarrolla Génesis 13. Humanamente la tarea era imposible de lograr. Era imposible de lograr humanamente. Abraham lo sabía. Dios lo sabía. Nosotros lo sabemos. Pero con los principios de Dios era lograble. Y Abraham también lo supo. Y Dios lo sabía. Era humanamente. Hay cosas que para nosotros son humanamente imposibles lograr. Son humanamente imposibles de lograr. Pero con los principios de Dios son alcanzables. Aunque no lo creamos, lo son, porque no depende de usted o no depende de mí, depende de los principios de Dios. De eso depende. A eso me refiero con que enfoca mi potencial. A eso me refiero con que aprovecha mi potencial, porque el potencial en realidad viene de Él, no de mí. La fuente de poder no soy yo, es Dios. Él es la fuente de todo poder, es el motor. Entonces, a Abraham se le había dado algo así, de grande. Seguramente no lo entendía a cabalidad, pero lo obedecía totalmente, porque le creía a Dios. Este es el contexto, una gran tarea dada a Abraham, que lo beneficiaba a él como hombre, como familia, pero también beneficiaría a todo el mundo. Y parte de ese mundo somos nosotros. Siempre dentro del contexto, el año está terminando y comenzará otro, obviamente. Y yo prefiero verlo como el comienzo de algo y no como el final de algo. Y como este año está comenzando o va a comenzar, nosotros tenemos objetivos delegados, objetivos recibidos. Algunos usted los conoce, como amar a su esposa, como honrar a su hogar, como instruir a sus hijos. Otros objetivos no los conoce, pero Dios le dará la pauta para conocerlos. Y no solo conocerlos, lograrlos, superarlos. Usted quizás no sabe el portafolio de objetivos que Dios tiene para usted. No tiene nada que ver con su edad o su profesión. Tiene que ver con su llamamiento. Tiene que ver con la naturaleza que usted tiene ahora, que es única, programada por Dios desde antes que todos los que estamos aquí naciésemos. Tenemos objetivos delegados y Dios ha establecido principios para que podamos lograrlos y sobrepasarlos. Y al hacerlo y al lograrlo, entonces nos veremos plenos en Él y seremos altamente efectivos, como nunca lo hemos imaginado y como nunca alguien lo había calculado. Nosotros, seres sencillos, comunes y corrientes, cumpliendo estos principios, nos convertimos en mujeres, en hombres, en jóvenes, en ancianos, en adultos, altamente efectivos al orar, al amar, al perdonar, al enseñar, al instruir, al caminar, al exhortar. Altamente efectivos, porque estamos bajo los principios o fundamentados en los principios de Dios. Hermanos, la efectividad para el cristiano no puede ser una aspiración.
Ser efectivo para el cristiano no puede ser un deseo, una meta, debe ser una conducta diaria. Si yo soy un inefectivo o soy un hombre errático, es porque no estoy viviendo dentro de los principios de Dios. Y no estoy diciendo que no vendrán problemas. Los problemas son parte de la vida, pero eso no cambia nuestra conexión con Dios. Esa conexión no se pierde nunca. Al contrario, cada día es más fuerte, es más poderosa y cada día tiene más significado para nosotros. Entonces, la efectividad, hermano y hermana, joven, hermano adulto, la efectividad, o en otras palabras, el hacer cosas que den fruto, no debe ser una meta aspiracional, algo que algún día lograré. Eso debería ser nuestra conducta cotidiana, porque vivimos, o deberíamos de vivir, guiados, gobernados por los principios de Dios. ¿Qué vamos a ver esta noche? Quisiera que viéramos el primer principio. Abraham y Lot, versículo 8, en el capítulo 13, el título que usted encuentra en la Reina Valera y en otras traducciones es Abraham y Lot se separan. Y por el tiempo me encantaría leer el capítulo 13, porque ahí se relata una historia sencilla, pero donde Dios demuestra que sus principios son omnipotentes, que sus principios, una vez dados y una vez aplicados, convierten la vida en una cadena de victorias, convierten la vida en una cadena de triunfos, a pesar de los tropiezos y de los dolores. Porque esos principios son infalibles. Dice el versículo 8 del capítulo 13 de Génesis. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos Lot, y alzó Lot sus ojos, y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El primer principio, hermanos, que quiero mostrarles, bíblicamente hablando, y que está vaciado en el versículo 8, es el principio de la santificación. El principio de la santificación. La palabra santificación debe estar traducida como separación, como apartarse, como enfocarse. Es el principio de la santificación. ¿Qué quería hacer Abraham? Él quería expandirse. Abraham quería expandirse y por eso se quiere separar. Él se quiere separar porque necesitaba expandirse y no había espacio para crecer, porque había pleitos, había tierra insuficiente. Él quería expandirse. Dios estaba poniendo en su mente la necesidad de expandirse, de crecer. Entonces él decide separarse. Esa necesidad de separarse venía de Dios. Esa insatisfacción por el roce entre sus empleados venía de Dios. Entonces él quería expandirse. Dios estaba poniendo en su corazón el deseo de expandirse, pero en realidad está oculto ahí, más adelante presente, el principio de la santificación. Luego querían sacarle provecho a la tierra, cosechar cada uno según su eficiencia, cada uno poner su capacidad en la tierra y cosechar según su esfuerzo, según su entrega.
según su tiempo trabajado, según su estilo de trabajo. Abraham quería trabajar y cosechar de su trabajo. No quería darle de comer a otros que no trabajaban igual que él. Quería alimentar a su gente con su propio esfuerzo. Esa era otra razón por la que quería separarse y por la que le dice a Lot, y que le dice claramente en el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no Lot dijo a Abraham. No hay altercado, él quería separarse. Luego querían enfocarse en trabajar. Dios pone en la mente de Abraham: enfócate en trabajar, no en resolver problemas de roces. Enfócate en trabajar, enfócate en lo que yo te he dicho, no en estar resolviendo problemas de hacinamiento, problemas entre los pastores tuyos y los de Lot. Enfócate en lo que yo te he pedido. Y Abraham dice: no puedo seguir así, tengo que enfocarme en trabajar, no en problemas. También querían cumplir el objetivo. El objetivo de Abraham era en primer lugar alimentar su casa. Ahora, Abraham era rico en animales, tenía mucha familia, muchas personas que dependían de él, que tenía que administrar, que guiar, que alimentar. Entonces él quería cumplir con su honrar su casa y por supuesto honrar a Dios. Dios está poniendo en la mente de Abraham enfoque, excelencia y sobre todo obediencia. Estas son las razones por las que Abraham quería separarse, quería dividirse, quería alejarse, porque de alguna manera esto le impedía seguir caminando en lo que Dios quería que él hiciera y lo que él había aceptado como su vida, lo que él creía que era su propósito, y lo era. Abraham hizo de los principios de Dios su vida, y por eso Dios lo bendijo, le dio riquezas, y aunque tuvo problemas y aunque cometió errores, Dios siempre le sacó cuando él regresó a los principios, cuando él se acordó de lo, y hoy estaba regresando a un principio. Dios no llamó a Lot, Dios llamó a Abraham y le pidió que dejara a su parentela, y él rompió el principio. Y como rompió el principio, tenía que regresar al principio. Y ahora deja a Lot y empieza a cumplir el principio. El primer principio es alejarme, separarme de todo aquello que me aleja de Dios. Entonces el principio de la santificación, el pecado de no vencer los obstáculos. Abraham empezó a luchar con aquello que le estaba separando de Dios, a pesar de que era su sobrino amado, que después fue a librar a Sodoma y a Gomorra, y que tuvo que hacer de abogado ante Dios, de interceder ante Dios por Lot. Pero él entiende que debe de enfrentar el problema, debe de luchar. Esto me está separando de Dios, voy a luchar, voy a tomar las armas que Dios me ha dado y voy a luchar. No voy a dejar que este pecado siga caminando conmigo. Y empieza a luchar y se para de frente a Lot y le dice: tenemos que separarnos, querido sobrino. Mira toda la tierra que está frente a ti, decide. Y una era la tierra y otro era desierto, y obviamente Lot decidió por la tierra de riego, que parecía el Edén. Pero el pecado de no vencer los obstáculos es lo que contradice el principio de la santificación o de la separación. Querer llevar en mi vida los pecados y llevarlos conmigo, hay que separarse de ellos. Y eso es lo que hace Abraham. El pecado de adaptarse al problema. No solo luchó, es decir, confrontó la situación, sino que fue algo que lo despertó, que lo intranquilizó. Fue algo que no lo dejó tranquilo hasta que tomó una decisión. Fue algo con lo que no pudo más y tuvo que tomar una decisión, regresar al principio. Este era un cristiano genuino que Dios martillaba en su corazón el principio. Y él regresa al principio, es sensible. Él no se adapta al problema. Él le pudo haber dicho a Lot: bueno, veamos ¿cómo hacemos para que no hayan pleitos? Pero no nos vamos a separar. Él no se adaptó, a pesar de que el problema era parte de su familia. Él regresó al principio.
Es decir, no se adaptó, no adaptarse al problema, fue sensible al pecado. De no separarse, el no separarse representaba un pecado para Abraham. Y la Biblia nos lo explica. Podrían tratar de convivir juntos, pero eso sería conformismo. Eso sería cambiar el principio de Dios. Y uno no puede cambiar los principios de Dios. Uno debe de obedecer los principios de Dios. Porque estos principios que Dios ha establecido no los ha improvisado. Provienen de la más profunda, perfecta e infinita sabiduría que jamás usted y yo conocimos. Provienen del ser más perfecto que el ser humano jamás conoció. Dios, el ser que nos produjo a nosotros y todo lo que vemos. Ese ser ha creado esos principios y son absolutamente infalibles. No se pueden romper. Así como Jonás trató de romper la obediencia a Dios yéndose para otro lugar, Dios lo trajo del pez y le dijo: no puedes romper mis principios. Si los rompes, mueres. Y él prefirió obedecer antes que morir. Pero aquí está Abraham regresando. Entonces, el principio de la santificación está gobernado por la sensibilidad al pecado y está gobernado por enfrentar el problema. Primero, la sensibilidad al pecado. El principio de la santificación dice que yo debo de ser sensible al pecado, no se adapte al pecado. No me debo de adaptar al pecado, debo de luchar con las adicciones pecaminosas que me siguen en la vida o que yo he permitido que convivan conmigo. Debo de ser sensible y renunciar, confrontarlas, hablar frente a frente con ellas, aunque sea lo más difícil que tengamos que hacer, y también enfrentar el problema. Entonces el principio es separarse para Dios, apartarme para Dios de lo que me detiene de ser excelente. Yo debo de separarme de todo aquello que me impide ser excelente para Dios. Y para Abraham era Lot. A Abraham Dios le pedía que se separara, y Lot representaba el no santificarse, el detenerse, el hacer un punto, el hacer una pausa en la tarea, el desviarse, el quizás abandonar y convertirse en un juego de problemas antes que en cumplir el objetivo de Dios, que incluía beneficio para él y para el mundo entero. Sobre los lomos de Abraham estaban nuestras vidas, y Dios lo sabía, y Abraham lo empezaba a entender. El principio entonces de la santificación es separarse, y lo que lo gobierna es la sensibilidad al pecado y enfrentar el problema. Ese es el principio, ese es el primer principio que nos debe gobernar para ser efectivos. Ese es el primer principio que nos debe gobernar para ser efectivos. Pero hay un segundo principio, versículo 14. Hay un segundo principio, versículo 14. Dice el versículo 14: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Lo leo deliberadamente. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no le habló antes? ¿Por qué no lo llamó antes? ¿Por qué no le dio esto antes? ¿Por qué lo hace hasta que se separa de Lot? Porque estaba rompiendo el principio. Y al romper el principio no hay dirección, no hay éxito, no hay programa de Dios. Es mi programa. Lo he abandonado, lo estoy haciendo yo, estoy solo. Pero cuando él regresa al principio, entonces Dios se comunica. Inmediatamente dice el versículo 14: y Jehová dijo a Abraham, después que se apartó de Lot. Ahora, dice el 14, alza ahora tus ojos. Ahora ya no es Abraham que le dice a Lot que alce sus ojos. Ahora va a hablar el dueño de la tierra, el que verdaderamente tiene las escrituras de propiedad de toda la creación. Alza tus ojos y mira a los 4 puntos cardinales. Todo lo que tus ojos mortales vean y no ven. Dice literalmente, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte
hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves o que alcanzas a ver, te la daré a ti y también a tu descendencia, que somos nosotros. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Nosotros vivimos en la Canaán espiritual, la que Cristo fundó. Eso es lo que está diciendo en ese momento. Como has cumplido el principio de la santificación, ahora te voy a empezar a dar los beneficios. Ahora te voy a dar la escritura de propiedad de la Canaán espiritual. Te voy a hacer el hombre por el cual entrará una bendición inimaginable. Algo que quita la enfermedad más terrible del mundo. El pecado, peor que el cáncer, peor que la peor enfermedad, es el pecado. Porque el pecado es el germen que arrastra al hombre hacia la muerte eterna, hacia el infierno, hacia la destrucción, hacia la falta de esperanza, hacia el dolor, hacia la angustia. Dice el versículo 15, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia, para siempre. El regresar al principio, Dios establece un beneficio que nadie lo puede quitar o cambiar. No son temporales. Dios me dio por un momento esta bendición. Los beneficios de Dios los da y nadie los puede quitar, porque el Dios los ha dado y Él es dueño de todo. El primer principio era la santificación, apártese, y entonces viene el segundo principio encadenado por consecuencia. Por lo tanto, por consiguiente, viene el siguiente principio, el principio de la visión. Maravilloso principio. Hasta que Abraham se apartó de Lot, Dios da la visión. No hay visión o trabajo excelente si hay pecado, si estamos comprometidos con el pecado, o si estoy comprometido con el pecado. Y eso no es que no sea hijo de Dios, sino que no tengo algo excelente, porque no me he santificado. Lo segundo es, la visión es exclusiva cuando estamos en comunión. Esta visión no se la dio a Lot. Esta visión no la compartió con Lot. Esta visión era para Abraham. Esta visión Dios la creó para Abraham. Únicamente es para usted. Aquí Dios no tira para que a ver qué agarra usted. Aquí Dios le llama a usted, le da un plan a usted, y le crea un plan a usted, y le da regalos a usted, y le da bendiciones a usted. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nadie se queda sin plan, nadie se queda sin bendición. Es para nosotros, pero es individual. Dios y yo y Dios. Cuando Lot se va, no solo le da la visión, le promete la bendición, le endosa la tierra. También la visión de Dios es superior a la de los hombres, sobre todo para el hombre natural. Abraham pudo haber elegido la tierra de la llanura del Jordán, donde había riego, agua, pasto, pero él quería ver lo que Dios tenía para él, no lo que sus ojos tenían para él. Nosotros creemos que somos muy inteligentes, pero Dios es la inteligencia en esencia. Nosotros creemos que somos hombres sensatos, muy listos, pero Dios es el hombre más perfecto, es el ser que sabe todo y lo puede todo, y la visión de Él sobrepasa a la de todos los hombres. Dice Isaías, mis pensamientos son más altos, mucho más altos que vuestro pensamiento. Y nuestro lenguaje es limitado al expresar lo que en realidad ahí lo que dice es, sus pensamientos están por el suelo y los míos no los pueden alcanzar porque están por encima del cielo. Son perfectos, son únicos, son lo mejor que nos puede pasar. Eso es lo que estaba haciendo Dios con Abraham. Le estaba dando un principio que él había creado. La visión de Dios es superior a las llanuras del Jordán, que nos pueden parecer hermosas a nuestros ojos, pero Dios sabe lo mejor. Dios tiene lo mejor para mí. No podemos arrebatar la visión de Dios. Esa Dios la da. Cuando arrebatamos la visión porque creemos que somos astutos, listos, aprovechados, Dios da la visión. Nadie nos la puede quitar. Hay una visión para mí, hay un propósito para mí, hay una bendición para mí. Yo no la debo de arrebatar. Dios no permite que nadie le arrebate nada. Dios tiene para ti una tremenda visión y una tremenda bendición.
Dios es bueno siempre, aún en los momentos difíciles. Él es bueno. Él me ama en los momentos difíciles. Entonces, no arrebatamos la visión. Hay que esperar la visión después de que nos hemos separado. La visión siempre bendice a otros. Aquí dice el versículo 15, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No solo a ti, sino que también a tu descendencia. Al cumplir un principio, yo estoy trayendo la bendición a mi casa, a mi país, a mi iglesia, a mis alumnos, a mis maestros, a mis jefes, a mis subalternos, a mi colonia. Estoy llevando la bendición cuando yo me someto al principio de Dios, y en este caso el principio de la santificación. Dios me permite ver hacia dónde me lleva y me dice que ahora está sellado y que es para mí. Qué tremendo principio. Entonces resumamos cuál es el principio de la visión. Después de la santificación, en Abraham viene la visión. Y luego de la visión viene la indicación. Levántate, le dice. Levántate. Cuando yo me he apartado para Dios, Él no solamente me muestra cuál es el objetivo, me dice cómo lograrlo. Me da cómo lograrlo. Me provee, me instruye, me capacita, me acompaña, me fortalece. De fuentes que no espero recibir, recibo. Cosas que no iban a suceder, suceden. Cosas que no podían ser, son. Cosas que no existen, existen. Porque Dios, después de que yo me santifico, no solo me muestra cuál es lo que tiene preparado para mí, sino que me prepara para ir a obtenerlo. Qué bendición saber que no es en mis fuerzas. Usted puede impedir la visión. Yo puedo impedir la visión. Yo quizás estoy impidiendo la visión. Dios está esperando para darme la visión, porque Él ya la tiene lista. Es decir, el proyecto de mi vida, lo que necesito para cumplirla, las capacidades, la motivación, las oportunidades, todo está listo. Dios no improvisa, Dios planifica. Dios calcula todos los detalles de forma meticulosa y perfecta. En Dios no hay error, en Dios no hay falla. No puede haber, por eso se llama Dios, porque es todopoderoso y perfecto. Y Abraham lo empezaba a comprender, y entonces regresa al principio de la santificación y viene el principio de la visión. Y Dios le dice a Abraham, esto es para ti. La visión de Dios es mi camino. Esa es mi vida. Esa es la razón por la que vine al mundo. Esa es la razón por la que estoy aquí. Si alguna vez se ha preguntado, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué me pasa esto? Dios le dirá, tú vas para tal lugar y tienes este propósito y te daré todas las capacidades que necesitas, no solo para cumplirlo, para sobrepasarlo. Entonces la visión es un camino seguro hacia el objetivo. Este es el camino seguro. Este no es un atajo, este es el camino seguro. Esto no es saltarme el muro, este es el camino seguro. Y cuando digo seguro me refiero a que Dios va con nosotros y nos da todo para tener éxito. Y aunque hayan tormentas y momentos muy difíciles, llegaremos con éxito. Pero hay un último principio, y es el principio de la adoración, el principio de la santificación, el principio de la visión. Y Dios nos enseña el último principio, el principio de la adoración. Versículo 18 del capítulo 13. Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Dios. Abraham no solo está empezando a entender, está empezando a vivir el principio. El principio de la adoración es el siguiente: antes de celebrar que ahora la tierra es de Él, que ahora Dios lo ha guiado, antes de celebrarlo y decirlo, yo soy un hombre único porque Dios me habló. Bueno, y ni siquiera dice que Dios se le apareció, dice que Dios le habló. Es posible que Adán lo percibió en la mente, porque cuando dice que se le apareció, él ve una voz, ve una nube, pero aquí dice que le habló, es decir, no vio nada, solo escuchó algo en su mente. En el hebreo él escuchó claramente en su mente. Antes de celebrar por haber recibido la visión, decidió adorar a Dios. No confunde su capacidad
con la gracia de Dios. Abraham no fue escogido por su capacidad. Quien lo escogió fue la gracia de Dios. Yo no estoy aquí porque sea capaz. Estoy aquí porque la gracia de Dios es grande. Porque si fuera por capacidad estaría muerto. Estoy aquí por la gracia inefable o indescriptible de Dios. Y eso le pasa a Abraham. Era humilde. Él dice: esto que me pasa es de Dios. Y entonces él adora. Y cuando dice adora es que toda su casa adora. Él reconoce a Dios. Trae todas sus cosas y le dice: todo esto es tuyo, tú me lo has dado. No se olvide el orden correcto de las cosas. Dios es primero, siempre. Dios es primero, siempre. Dios debe estar de primero siempre en la vida. Cuando lo pone de segundo o de último, está quebrantando el principio de la adoración. Abraham lo hace. Buscar agradar a Dios antes que a nadie es lo que hace Abraham. Buscar adorar a Dios antes que a nadie. Un acto visible a los hombres y por supuesto a Dios. Y termino resumiendo la ley de la adoración. Adorar a Dios no es solo rendirle culto, como pudiéramos decirlo en buen salvadoreño. Es colocarlo en la posición que Él debe ocupar en mi vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, bájese del pedestal, niéguese a sí mismo y póngame a mí ahí. Eso es lo que está haciendo Abraham, poniendo a Dios en el centro, porque es Dios el del plan, porque es el Dios el de los recursos. Y dice: reconozca a Dios como el dador de la visión. Esto es lo que gobierna el principio de la adoración. Reconozca a Dios como el dador del plan. La adoración es parte fundamental del objetivo de nuestra vida. Yo soy una ofrenda a Dios. ¿Qué tipo de ofrenda soy? Usted y yo lo sabemos. El principio entonces nos dice: Dios respalda a los que le adoran. Hermano, cierro esta tarde diciendo: sepárese para Dios, santifíquese para Dios, haga lo que tenga que hacer para apartarse de lo que lo aparta de Dios. Eleve su efectividad apartándose de cualquier cosa que lo aparte de Dios. Hermano, no camine bajo su propia visión. Reciba la visión de Dios, es la mejor. Ese es el camino donde no habrá fallas. Reciba la visión de Dios. Hermano, dé lugar a Dios que le corresponde. Adórelo. Compórtese como creación, no como creador, no como Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque a pesar de que quebrantamos los principios, tú nos los recuerdas y los traes a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y los traes para algo específico, para que los retomemos. Porque tú no eres egoísta. Sabes que a pesar de que somos hombres y mujeres imperfectos, podemos tener éxito en todas las tareas de la vida que nos has dejado. Pero tú quieres que conozcamos a profundidad nuestros objetivos, nuestras tareas, pero también los recursos que nos has dado. Hermano, mientras usted ora porque Dios le permita separarse, para que Dios le permite no caminar con su propia visión y que usted le dé el primer lugar a Dios, yo quiero invitar a las personas que quizás nos acompañan y no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, esta tarde, este lugar, queremos invitarle a que lo conozca como Señor, como el propietario de su vida, como el proveedor de su vida, pero como el Salvador de su vida, como el que le da respuesta a sus problemas y que lo llevará en sus brazos al cielo. Si hubiera alguien que no conoce al Señor como Salvador y como Señor, que no es cristiano, yo lo invito a que lo reciba, diciendo: Señor, te recibo como Señor y Salvador. Si hubiera alguien que quiere tomar esa decisión, yo le invito a que levante su mano en este momento, que diga: yo quiero recibir a Cristo. Si hubiera alguien en esa condición en este momento, levántelo con su mano. Levante su mano para saber que usted recibe a Cristo. Dios le bendiga, he visto su mano. Esperaría que los hermanos que van a aconsejar puedan acercarse al hermano. Vamos a orar con él y por él. ¿Habrá alguna otra persona que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano, he visto su mano, puede bajarla. ¿Habrá otra persona dentro de nosotros que quiere recibir al Señor como Señor y Salvador? ¿Alguien más? Señor, te damos gracias por los principios. Que fuera de nosotros sin estos principios, que fuera de mí sin estos principios, que fuera de nuestra vida, Señor, sin nuestros principios.
Ahora también te pido por esta persona que te ha recibido como Señor, es decir, que te entrega su vida, y como Salvador, para que le perdones, para que le salves, para que le guíes. Padre, ven a su corazón, reina en su vida, bendícelo con tu paz, con tu amor, y que él pueda ver a su alrededor las bendiciones, la fortaleza de ser hijo tuyo. Padre, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Eliseo, por la palabra predicada en esta noche, y démosle un aplauso al Señor por el fruto